7 de la mañana, 56 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Alejandro Calderón, máster en Gobierno y Administración Pública, profesor de Ciencia Política en la Universidad Indoamérica, es nuestro invitado en esta mañana. Él es también conocedor de la realidad española. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, y a él Eduardo. le queremos preguntar, ¿qué ocurre? Ya han transcurrido algunas horas, algunos días, desde la caída de Mariano Rajoy y el advenimiento del gobierno de Pedro Sánchez. Y la pregunta es, ¿se sostendrá la alianza política que generó esta nueva alternativa en la presidencia de España, sobre todo de cara a las aspiraciones políticas de Podemos, uno de los mayores contribuyentes a este triunfo, y que aspira, por supuesto, a ser parte del nuevo gobierno? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esa es la pregunta clave en este momento, puesto que, evidentemente, ¿no?, estamos hablando de que por primera vez en la historia española el presidente de gobierno viene de un partido político que únicamente pues, tiene el 24% del total del Parlamento, del Congreso, lo cual pues, nos denota que es bastante complicado que pueda emprender el tema de reforma de las leyes, reformas políticas, etcétera, etcétera. Uno de los elementos claves en este momento para Pedro Sánchez, que si bien es cierto, hay que recordar que el gobierno de Mariano Rajoy empezó débil, le costó unos 10 meses poder posicionarse, el gobierno de Pedro Sánchez es aún más débil todavía. El elemento detonante sin duda fue el caso Gürtel, el tema de corrupción. Era muy difícil para los partidos nacionalistas, sobre todo para el Partido Nacionalista Vasco, poder defender a un presidente de gobierno que en cuestión de una sentencia del 24 de mayo ponía a su partido político por primera vez en la historia como una organización que se había enriquecido ilícitamente en prejuicio de los intereses del Estado. En estos contextos, como nosotros debemos entender el apoyo que recibió Pedro Sánchez, que evidentemente fue por un momento coyuntural puntual. En este sentido, la pregunta es bastante importante, es la que se hace todo el mundo: ¿cómo va a ser Pedro Sánchez para poder gobernar? Lo más probable, evidentemente, es que vaya a repartir algunas carteras de Estado, algunos ministerios, pues a miembros de Podemos, por ejemplo, y también algún partido nacionalista, y seguramente pues también será un poco más flexible en el tema de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le faculta al gobierno central para intervenir a la comunidad autónoma. Seguramente Pedro Sánchez, para poder gestionar el momento que tiene actualmente, pues tendrá que hacer este tipo de concesiones. Hay que recordar que, por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya intentó una moción de censura contra Mariano Rajoy en el 2016, moción de censura que fue rechazada por el 78% del Congreso. En este momento, pues es clave, sobre todo para ver cómo van a jugar las cartas, digamos, los líderes de Podemos, qué carteras de Estado van a asumir, considerando que es bastante delicado y bastante complicado realmente que Pedro Sánchez pueda mantenerse hasta el 2020. Es decir, en este momento lo que es materia de observación y juicio es que tanto puedan convivir en armonía Podemos y el Partido Socialista haciendo cogobierno. Sí, además será interesante ver cómo va a gestionar el Partido Popular la oposición. Estamos hablando de un partido político que en este momento está cuestionado no solo mediáticamente, sino que va a pasar por un proceso judicial. Vamos a ver a muchos altos líderes del Partido Popular pasando por la Audiencia Nacional, y en este sentido pues cabe indicar que parece ser, por lo que vimos la noticia de esta mañana, que el Partido Popular no le va a poner las cosas fáciles a Pedro Sánchez. Por ejemplo, la ley de presupuestos, que ya fue aprobada por el Congreso Nacional hace 8 días, que fue una gran victoria política para Mariano Rajoy. En la actualidad, el día de hoy, el Senado manifestó que le va a poner una serie de observaciones, como mucho le retrasará el trámite, pero esto es bastante indicativo de que el Partido Popular no va a ponerle las cosas fáciles a Pedro Sánchez. En este contexto es bastante importante mencionar que si a Pedro Sánchez se le complica tanto el tema de poder emprender, evidentemente estamos hablando de que al puede fin y al cabo, adelantar elecciones. Puede adelantar elecciones, y ese es el camino que están indicando y están anticipando muchos analistas internacionales. Por el momento no existe tampoco un pronóstico cierto acerca de cuánto tiempo le tomará tomar esa decisión. Tiene un paso adelantado que fue la aprobación precisamente de los presupuestos. Y en relación con Podemos, cuando se estaba en el debate de la ley de presupuestos, manifestaba su líder, Pablo Iglesias, que era uno de los presupuestos más atroces de la historia de la democracia, que evidentemente menoscababa la convivencia entre los españoles, que reducía el tema de la seguridad social, que eran unos presupuestos injustos. 8 días
días después le tocó pues votar a favor de un programa político de un nuevo presidente que iba a gestionar, iba a defender esos presupuestos. Con lo cual pues vemos que evidentemente van a haber muchas contradicciones. Hay que recordar también que el propio Pedro Sánchez es un líder que dentro del Partido Socialista no tiene el apoyo de los grandes líderes históricos, como por ejemplo de Pérez Rubalcaba, del propio Zapatero, con lo cual vemos que todo el escenario político español está bastante complejo y puede ser realmente que una de las soluciones sea el tema electoral para poder reforzar el tema de las mayorías parlamentarias y así poder gestionar el tema de gobernabilidad, es decir, que al menos el gobierno pueda tomar las decisiones necesarias que demanda la sociedad española en la actualidad. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Alejandro Calderón, máster en Gobierno y Administración Pública, profesor en Ciencia Política de la Universidad Indoamérica y conocedor de la realidad española. Nuevamente gracias por este diálogo aquí en Primera Impresión. 8 de la mañana con 1 minuto. Les recomendamos a nuestra audiencia la lectura de Diario El Telégrafo, que en esta mañana nos dice: la Organización de Naciones Unidas espera por Espinosa o Flores. Una de las dos latinoamericanas se convertirá mañana en la primera mujer en presidir la asamblea de la organización. Ambas confían en el apoyo de sus aliados. Y el Código Penal sirve para juzgar a los curas. Sacerdotes que son acusados de violaciones deberán responder ante la ley. Y finalmente una buena noticia: Jefferson Cepeda pedaleó al podio con un registro de 3 horas, 58 minutos y 16 segundos. El ciclista nacional ganó medalla de oro en la modalidad ruta en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. Gracias como siempre, amigos televidentes, por estar con nosotros. Mañana 6 horas 55 de la mañana nuevamente aquí en Primera Impresión. Tengan ustedes muy buenos días.